Hechos capítulo 17, ¿ya lo encontraron? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 17. Dice la escritura de la siguiente manera: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este hermoso día. Gracias te damos, Padre, porque estamos en la iglesia esta mañana. Podemos gozarnos, podemos disfrutar de la alabanza, podemos disfrutar del compañerismo con los hermanos, pero sobre todo, Padre, podemos disfrutar de tu presencia. Y Señor, rogamos que por favor quites cualquier pensamiento vano, cualquier preocupación, cualquier cosa que disturbe, para que tu palabra trabaje en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a gozarnos, a disfrutar este tiempo, Señor, y que todo sea para edificación de tu pueblo, Señor. Que la honra y la gloria sea para ti. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, libro de Hechos, el libro de la historia de la iglesia, los inicios de la iglesia. El Señor Jesús ahora ya no está en la tierra, pero están los discípulos, están los creyentes. Ahora ha comenzado a levantarse hombres fieles a predicar la palabra de Dios, hombres que siguen predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas. En el libro de Hechos capítulo 17 nos narra la palabra de Dios diciendo: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Los creyentes estaban esparciendo. La palabra de Dios estaba llegando a lugares que probablemente nunca se imaginaron. Pero para la palabra de Dios no había fronteras. Para la palabra de Dios no había límites. Y comenzaba a expandirse la palabra de Dios. Cristianos iban a aldeas, a ciudades, a otros lugares, y comenzaban a compartir el evangelio. Ahora la escritura nos habla en este pasaje acerca de Pablo. Nos habla acerca de este hombre. Y creo que todos conocemos acerca de Pablo. Conocemos el relato en Hechos capítulo 9. Conocemos su conversión. Conocemos también su pasado antes de conocer a Cristo. Y en este pasaje, en el versículo 2 dice: y Pablo, ¿cómo qué? Como acostumbraba. Era una bonita costumbre. Gracias a Dios por las bonitas costumbres, amén. ¿Tenemos buenas costumbres? Personalmente tenemos buenas costumbres. En la familia tenemos buenas costumbres. En casa tenemos buenas costumbres. Y también tenemos malas costumbres. Esa mala costumbre de llegar y quitarse los zapatos en la sala y aventarlos ahí donde quiera, es una mala costumbre, ¿cierto? La mala costumbre de levantarnos de la mesa y no decir gracias por la comida, es una mala costumbre. Hermano, muchas gracias. Es una mala costumbre. Una bonita costumbre es decir: gracias, mi amor, te quedó deliciosa la comida. Gracias por prepararnos comida. Es bonita costumbre levantarme del comedor, llevar mi plato al lavadero. Ponle, tal vez no lo lavo, pero por lo menos lo dejo allá en el lavadero. Tenemos bonitas y malas costumbres. Las costumbres son parte de nosotros. La rutina cotidiana, rutina que se vuelve costumbre, cosas que acostumbro a hacer. Acostumbro a echarme una siesta en la tarde tal vez. Acostumbro a dormirme a cierta hora y acostumbro a levantarme a cierta hora. Es mi costumbre, es parte de mi persona, es parte de mi esencia, es lo que me hace auténtico. Y no soy igual que los demás, cada quien tiene su costumbre. Yo acostumbro a tomar té, no tomo café.
Tal vez tú acostumbras a tomar café, y qué bueno, pero yo acostumbro a tomar té. Tal vez acostumbras a tomar coca, yo acostumbro a tomar agua. Cada quien tiene sus costumbres, y son buenas o malas. ¿Para ti es bueno o es malo tomar coca? No, pastor, es delicioso, y más con el calor que hace. Es tu costumbre y tal vez será buena para ti, pero para mí, pues agua porque me regaña mi esposa. Cada quien tiene costumbres. Algunos acostumbran a salir a caminar y es una muy buena costumbre. Otros acostumbran a quedarse toda la tarde sentados viendo tele y es una mala costumbre. Ahora Pablo nos habla, la escritura nos dice que Pablo como acostumbraba, él tenía una bonita costumbre. La bonita costumbre de llegar a una nueva ciudad, a una sinagoga, la bonita costumbre de llegar a un lugar donde miraba necesidad y comenzaba a predicar, comenzaba a compartir el evangelio, comenzaba a enseñar a las personas acerca de Jesús, acerca del Cristo. ¿Eso es una bonita costumbre o mala costumbre? Eso es una bonita costumbre, una muy buena costumbre que todos los cristianos podemos adoptar. La costumbre de compartir el evangelio con alguien más. ¿Cada cuándo compartimos la palabra con alguien? ¿Cada cuándo invitamos a alguien a la iglesia? ¿Cuántas veces al día acostumbramos a hablar con alguien de la palabra de Dios? Es una bonita costumbre. Es una bonita costumbre salir a las tortillas y dejarle un tratado del evangelio a la persona que me vende las tortillas. Es una bonita costumbre ir al supermercado y traer folletos aquí en la bolsa, traer folletos en algún lugar de las bolsas y regalarle a las personas. ¿Qué tiene de malo? ¿Encuentras algo malo en esa costumbre? Como cristianos podemos adoptar bonitas costumbres. Ahora, como cristiano también hay malas costumbres. La mala costumbre de no leer la Biblia. La mala costumbre de no orar. ¿Conoces otra mala costumbre de los cristianos? No ser servicial en la iglesia. Dejar que los otros trabajen. Que al cabo siempre ya hay unos hermanos que hacen todo. Hay unos hermanos que se coordinan, hay unos hermanos que se encargan de todo. Yo ya no me apunto. Eso es una mala costumbre. La mala costumbre de no participar en las actividades de la iglesia. La mala costumbre de llegar tarde a todas las actividades de la iglesia. La mala costumbre de no ir con los ganadores de almas. Cuando yo sé que sí puedo ir, pero no quiero. Tenemos malas costumbres. Como cristianos adoptamos malas costumbres. Adoptamos costumbres que no son necesarias en nuestra vida cristiana, porque al contrario de beneficiar, perjudican mi vida cristiana. Me roban bendición, me roban el gozo de participar con el pueblo del Señor, me roban el gozo de participar en las bendiciones de la iglesia. El apóstol Pablo tenía una bonita costumbre: compartir la palabra, predicar la palabra de Dios a donde quiera que fuera. En nuestros días, ¿se puede predicar la palabra de Dios en todos lados? ¿Sabes? Aquí podemos predicar la palabra de Dios con libertad. El gobierno ha tratado de frenar, el gobierno ha tratado de detener el evangelio, pero nosotros tenemos la libertad de predicar la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás estábamos en la ciudad de Guadalajara y estábamos ahí en el Zócalo de la capital. Comenzamos a dar folletos y comenzamos a predicar sin bocina. Comenzamos a hablar fuerte. Llega la policía y nos detiene. No pueden predicar aquí. No pueden estar haciendo esto aquí en el Zócalo. No pueden estar compartiendo sus ideologías. No pueden, necesitan un permiso. Y comenzaron a tratar de callar a los cristianos. ¿Sabes? Para suerte de nosotros, no suerte, sino para bendición de nosotros, iba pasando una persona que miró el alboroto. Esta persona era un hombre ya mayor, un poco mayor se veía el hombre, bien vestido, traía un saco, no traía corbata, pero traía saco y traía un portafolio, iba caminando, miró el alboroto, se detuvo, escuchó y de repente comenzó a hablar. Se acercó y nos pidió permiso para intervenir. La verdad se veía una persona decente y se veía muy bien vestido, su aspecto daba confianza y le dijimos, pues, ¿cómo quiere intervenir? Él dijo, mira, yo soy abogado y lo que están haciendo con ustedes es injusto porque la ley los protege.
en la libre expresión. Ustedes no están utilizando aparatos que estén molestando a las personas, aparatos auditivos, cosas así, altavoces. Entonces, este hombre no era cristiano, pero Dios lo usó para que pudiéramos seguir predicando. ¿Sabes, hermano? Nosotros cuando como cristianos queremos hacer algo bueno por Dios, queremos tener una buena costumbre en servir a Dios, en hacer algo por Dios, el enemigo siempre va a tratar de atacar, de arruinarte todos los planes que tengas para servir a Dios. El enemigo siempre va a tratar de desanimar, va a tratar de apagar el fuego, el gozo que hay en nuestros corazones. Y sabes algo, yo me imagino a Pablo llegando a esta ciudad, llegando aquí a Tesalónica, metiéndose en la sinagoga, y no me lo imagino amargado, no me lo imagino triste, no me lo imagino decaído, sino al contrario, sonriente y emocionado. Wow, hay oportunidad de compartir, hay oportunidad de que gente escuche el evangelio. Y él estaba contento, él estaba feliz de compartir la palabra. Sin embargo, ¿qué sucede? Vienen las trabas, vienen los problemas, problemas que nadie pidió. Porque digo, yo predicando la palabra de Dios no estoy buscando problemas con nadie. Al contrario, en amor quiero compartir la bendición de Dios, la salvación. No estoy buscando bronca con nadie. Estoy buscando ser una bendición a los oyentes. Estoy buscando ser un instrumento de Dios para que más personas conozcan el evangelio. Las buenas intenciones de Pablo, las buenas intenciones de los hermanos no fueron tomadas así por la gente incrédula, por cierto grupo de incrédulos. Porque si te das cuenta, personas escucharon y dice la palabra de Dios que se convirtieron. ¿Poca o mucha gente? Muchas personas se convirtieron, muchas personas se unieron a la iglesia, muchas personas aceptaron el evangelio, transformaron sus vidas y decidieron seguir a Cristo. Muchas personas. Eso es gozo, eso es alegría. Pero viene la oposición. Viene la oposición de aquellas personas que no creían, pero que tampoco querían dejar que otros creyeran, que tampoco querían dejar que otras personas fueran felices. Eran hombres amargados que no querían que nadie fuera feliz. Y así es el amargado, hermano. Así es el amargado dentro y fuera de la iglesia. Si te encuentras un amargado, ten cuidado con él, porque no es feliz y no quiere que tú seas feliz tampoco. Si tiene su cara de limón, quiere contagiártela. Así que ten cuidado con los amargados. ¿Sabes qué? Pablo se topó con gente así. Gente amargada, gente dura de corazón, gente que no quería creer. Y dice la escritura en el versículo 5: entonces los judíos que no creían, los judíos que no creían, teniendo celos. ¿Se conocen los celos? Estos fueron celosos, gente amargada, gente celosa, gente tóxica, que no puede ver a los demás ser felices. Dice la escritura: y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero dice la palabra de Dios que ellos tomaron consigo ¿a quiénes? A gente ociosa, gente mala, gente perversa. ¿Conoces a un ocioso? Hay gente ociosa. Y sabes, la gente ociosa no pasa desapercibida. La gente ociosa se da a notar, porque cuando los demás trabajan de ellos, están sentados. Cuando los demás se están esforzando, ellos se están rascando el ombligo. Cuando los demás están haciendo algo constructivo, ellos no están haciendo nada, sino solo mirando y criticando. ¿Sabes qué? Estos judíos incrédulos, amargados y tóxicos querían detener el evangelio, querían detener el gozo, querían detener el fuego. Al mirar que la palabra de Dios estaba transformando vidas, al mirar que la palabra de Dios estaba cambiando la vida de las personas, ¿cómo le hacemos para pararlos? ¿Cómo le hacemos para detenerlos?
Ellos no podían señalar a Pablo y encontrar en él algún defecto, algún mal. No podían señalar a Pablo y decir: Pablo está rompiendo las leyes, Pablo está haciendo algo ilegal. No podían hacerlo. ¿Qué había hecho de mal Pablo? ¿Predicar el evangelio fue un crimen? Claro que no. Al no encontrar alguna falta, no encontrar algún delito, ellos optaron por tomar gente ociosa. Ellos optaron por tomar gente sin qué hacer. Optaron por tomar gente buena para nada, más que para alborotar y hacer relajo. Tomaron esa gente mala, perversa, y les dijeron: hey, ven, ayúdanos, échanos la mano, te vamos a pagar, pero necesitamos que hagas un alboroto. Ocupamos que hagas una manifestación, que cierres calles, que levantes la voz, que grites y digas que hay injusticia. Y comenzaron a hacerlo. Comenzaron a atacar a los cristianos, comenzaron a gritar injurias en contra de los cristianos, como si fueran los peores criminales, como si fueran lo peor de lo peor, acusándolos de cosas mentirosas, con mentira. ¿Alguna vez te han acusado así? Se siente impotencia, hermano. Cuando te acusan con algo que es mentira, hermano, se siente impotencia. A veces dan ganas de darles unas patadas. Somos carne, te entiendo. Y es injusto cuando te acusan. Es injusto cuando alguien levanta falso. Es muy injusto. Pero como cristiano, a veces va a suceder. A veces va a pasar. A los cristianos primitivos les sucedió. Gente alborotadora, gente sin qué hacer, fue convencida para que vinieran y comenzaran a hablar mal de los creyentes. Comenzaron a hablar perversidad de los creyentes. Hermano, ¿cuántas cosas, cuántos falsos han levantado de la iglesia del Señor? Son demasiados. Dicen que aquí se roban niños. No pueden ver una camioneta. Bueno, allá en Jalisco donde estábamos, pasaba la ruta y decían que era la roba niños, que no dejaran ir a sus niños porque se los robaban, les quitaban los órganos, los vendían al extranjero. Veían a mi esposa americana, toda güera, decían: no, hombre, esa señora los vende allá a los gringos, no los dejen ir con ella. Dicen que en la iglesia te lavan el coco. Dicen que en la iglesia hacen cosas que no se deben de hacer, que en la iglesia te roban el dinero. ¿Eso es cierto? ¿Cuántas mentiras conoces que han dicho de la iglesia? ¿Cuántos falsos conoces que han dicho del pueblo de Dios? Hermanos que salen cada semana, hermanos que toman de su tiempo, se esfuerzan, se preparan y salen a las colonias para hacer un club bíblico. Salen a la colonia para hacer algo divertido para los niños. ¿Y cuántos falsos levantan las personas a su alrededor en contra de ellos? Que están haciendo algo ilegal con los niños, que están enseñándoles mentiras a los niños, que están haciendo esto o aquello con los niños. Es increíble mirar la perversidad en el corazón de los incrédulos, a tal grado que llegan a blasfemar el nombre de Dios por tal de que la iglesia se calle y se detenga. Pero la iglesia no se detiene. El evangelio no se detiene, sigue siendo predicado. Hermano, la palabra de Dios fue predicada en Tesalónica. Las cosas tal vez no salieron como Pablo imaginó. Probablemente Pablo no imaginó que iba a levantarse una gran turba, no imaginó que iba a levantarse un gran alboroto y que él tendría que salir a escondidas. Posiblemente no era la idea de él, pero así pasaron las cosas. En medio de la adversidad, en medio de los problemas, el evangelio fue predicado, la semilla fue sembrada y la semilla germinó, floreció y dio fruto por la gracia de Dios. Pero es interesante cómo se expresa la gente acerca de los cristianos. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Versículo 6, por favor. Dice la escritura: pero no hallándolos,
Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades. ¿A quién buscaban? Buscaban a Pablo, buscaban a los discípulos, pero no hallándolos, bueno, pues se desquitaron con Jasón. Tomaron preso a Jasón, lo llevaron ante las autoridades, a los hermanos, pero dice que los llevaron gritando, ¿cierto? Los llevaron gritando. ¿Sabes qué me ha llamado mucho la atención de aquí, de la zona centro del país? Soy originario de Guadalajara. Allá no se ve tanto, bueno, no se ven los letreros como aquí. Pero aquí vas a las colonias y en la mayoría de las colonias encuentras letreros. Letreros que advierten a los rateros que si te agarramos, te linchamos. Y el otro día andábamos en una colonia evangelizando y se me hizo chistoso un letrero, porque había letreros de advertencia que si eres un ratero te agarramos, te linchamos, vecinos vigilando, vecinos alerta y todo ese tipo de letreros. Pero en una casa había un letrero muy particular. En esa casa decía: si veo a un ratero, yo grito con todos mis pulmones. Así decía. ¿Para qué grita? Pues para que salgan todos los demás y entre todos darle unas buenas patadas. Pero se me hizo chistoso, yo grito. Bueno, aquí la palabra de Dios dice que llevaban a estos cristianos y los llevaban por media calle y los llevaban gritando. Puedes imaginarte la turba de personas caminando, camino a la presidencia, camino a donde están las autoridades. Mientras van caminando, llevan a los cristianos ahí, no sé si amarrados o nomás los llevan apretados, pero van gritando. La gente inconversa va gritando para que el pueblo salga, para que el pueblo escuche, para que el pueblo se entere. ¿Pero qué gritaban? Esa es la pregunta. ¿Qué estaban gritando? ¿Qué te imaginas que gritaban? Imagínate, ¿qué grita la gente aquí cuando agarran un ratero? Yo no sé. ¿Qué grita la gente aquí cuando se manifiestan en contra del gobierno? Cuando se paran enfrente de la presidencia y comienzan a gritarle a un político, le gritan ratero, le gritan, bueno, sin fin de cosas, tú ya te imaginarás. Imagínate, a los cristianos los llevaban amarrados, o no sé, tal vez los llevaban solo agarrados, pero iban gritando por media calle, de tal manera que toda la comunidad escuchara que había un revuelto, que toda la comunidad escuchara que iban por la calle con unos delincuentes. Los niños pequeños estaban escuchando a los adultos gritar y expresarse de manera negativa de los cristianos que llevaban ahí. Al llegar ante las autoridades, ¿qué dicen? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos alborotadores, estos que trastornan el mundo entero, esta gente ya nos está invadiendo, ya llegó para acá. ¿Cómo consideraban los inconversos a los creyentes? Los consideraban como una secta. El mismo Pablo se esforzaba antes de ser cristiano, llamado Saulo, se esforzaba por aniquilar cristianos. Iba de pueblo en pueblo sacando y llevando a los cristianos cautivos, matando cristianos. Pero fíjate, es interesante cómo se expresan estos que trastornan el mundo. ¿Qué es un trastorno? Sabes, muchas personas usan la palabra trastorno para pensar o expresarse de algo positivo o negativo. Por lo regular, de algo negativo. Un trastorno. Yo no quiero estar trastornado. ¿Tú sí? No, yo no quiero estar trastornado porque lo asociamos con locura. Lo asociamos con un mal de demencia. Estás loco, estás trastornado. Pero sabes, si lo buscas en el diccionario, tiene un significado muy diferente. La palabra trastorno significa un cambio de esencia, un cambio por completo. Cambiar la personalidad, la autenticidad de una persona. Eso es lo que describe el diccionario. Cuando yo vine a Cristo fui trastornado porque Él cambió mi persona,
cambió mi esencia. Ya no soy el que era antes. Ya no soy el ratero, el marihuano, el malandrín. Ya no soy el maldiciente, el mujeriego. Ya no soy esa persona, porque en Cristo soy una nueva criatura. ¿Sabes? Estos hombres, en su afán y en su deseo de desacreditar a la iglesia, de desacreditar a los cristianos, están gritando a voces una verdad. Los cristianos vienen trastornando el mundo entero. Los cristianos, con su evangelio, con su palabra, están cambiando la vida de la gente. ¿Para bien o para mal? Para bien. El evangelio está cambiando la vida de las personas para bien. Hermano, el evangelio es poder de Dios en la vida de las personas. El evangelio, al llegar y ser plantado en el corazón de la gente, cambia su esencia, cambia su persona, cambia su vida. No es algo malo, es algo bueno. A mí me cambió, a ti te cambió. ¿Y puedes seguir cambiando gente? Claro. Puedes seguir transformando personas, puedes seguir cambiando gente, porque el evangelio transforma. El poder de Dios transforma. En Cristo somos una nueva criatura. Pero los cristianos en Tesalónica, no pasaron desapercibidos. Los cristianos en Tesalónica hicieron alboroto, hicieron ruido. Vaya, no era secreto que estaban en Tesalónica. No era secreto. No se reunían en secreto. No cantaban en secreto. No predicaban en secreto. Lo hacían a la luz y a los ojos de todos. No se escondían. Los cristianos no deben esconderse. No deben de ser personas que pasen desapercibidas. Deben de darse a conocer. El mismo Señor nos dijo que una luz se puede ocultar o no. No, una luz no puede ser oculta. Una luz no puede ocultarse. Al contrario, se pone en lo más alto para que todos vean esa luz, para que todos sepan que esa luz está allí. Y Él nombró a la iglesia la luz del mundo. Tú y yo somos la luz del mundo, no una secta, no una religión. Somos la luz del mundo. Somos instrumentos de Dios para dar a conocer el evangelio del Señor Jesucristo. Ese evangelio que trastorna vidas, ese evangelio que transforma, que cambia, que vuelve la esencia de una persona en algo bueno. ¿Has escuchado esa frase? Oh, es que es mi esencia. Sí, muchas personas la usan para decir: es que es mi esencia, yo soy así de orgulloso, yo soy así de enojón, yo soy así de bravucón, yo soy así, es mi esencia. Sabes, Dios cambia la esencia de las personas. Mi esencia es la esencia de Cristo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El evangelio me ha transformado. Hermano, no te escondas, no nos escondamos. Hermano, si la iglesia va a estar aquí, que la gente sepa que la iglesia está aquí. Hay que hacer ruido. Hay que dar a conocer donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. No necesito un letrero, no necesito ponerme en la frente, soy cristiano, no. Por las obras la gente me va a conocer. Por mi comportar, mi hablar, mi esencia. Le va a decir a la gente: esa persona es diferente. Esa persona ha de ser cristiano. Esa persona no es común y corriente. Estos que trastornan el mundo ya llegaron aquí. Llegaron a Puebla. ¿La iglesia tiene pensado irse? ¿La iglesia tiene pensado callar? ¿La iglesia tiene pensado cerrar? No, llegamos para quedarnos hasta que Cristo venga, hasta que Él nos llame. La iglesia seguirá adelante. Pruebas han venido, pruebas ha tenido, pruebas ha pasado, pero la iglesia sigue aquí. Hermanos, felicidades. Hace una semana cumplieron 21 años, si no me equivoco. 21 años que Dios permitió que la iglesia esté aquí. ¿Y sabes qué? Aquí seguirá, porque es de Él. Cualquier adversidad, cualquier problema, la iglesia no está sola, porque es de Él. Sí va a haber problemas. Pablo predicó la palabra y problemas hubo. ¿Algo malo que señalarle? No. Pero gente ociosa, malintencionada, perversa,
con mentira, trataron de arruinar el testimonio de la iglesia. ¿Pudieron? No pudieron. No pudieron, porque si tú vas al libro de Tesalonicenses, más adelante encontrarás el testimonio de esta iglesia. Pablo sembró la semilla, Pablo predicó el evangelio, Pablo tuvo que salir, pero la semilla quedó ahí, la palabra de Dios quedó ahí, cristianos quedaron ahí. ¿Y sabes qué? La iglesia floreció. A pesar de las adversidades, la iglesia floreció. Hermano, no calles, no pares la bonita costumbre de predicar la palabra. No pares la bonita costumbre de anunciar el evangelio, porque tú y yo solamente somos sembradores. Tú y yo solamente somos personas en las manos de Dios, instrumentos útiles para anunciar el evangelio. Lo que pase después es obra de Él. Él es el que da el fruto, Él da el crecimiento, Él es el que hace el resto. Tú y yo solo vamos y predicamos. Tú y yo solo vamos y trastornamos el mundo con la palabra de Dios. No pasamos desapercibidos, no nos escondemos. La iglesia de Cristo no se esconde. La iglesia tiene la bonita costumbre de predicar, de no callar, de serle fiel a su Señor, de ser leal a su Señor, de seguir compartiendo la bendición que el Señor a ti y a mí nos ha dado, el bonito y el precioso evangelio del Señor Jesucristo. Ya estamos aquí, no nos escondamos, prediquemos, seamos fieles, tengamos bonitas costumbres como cristianos, compartir el evangelio, ser fieles, ser leales, trabajadores, serviciales. Y esas malas costumbres que tú llegues a considerar que tienes, pues hay que ir quitando la mala costumbre de no participar, de no predicar, de no anunciar el evangelio. Seamos buenos cristianos, seamos buenos obreros, y que el día de mañana, cuando Él nos llame a su presencia, pueda decir: bienvenido, buen siervo y fiel. Ese quiero ser yo. No quiero ser el que pues sí te salvé, ya llegaste, ni modo de echarte al infierno. No hiciste nada en tu vida, pero pues ya eres salvo, pásale. No quiero estar de gorrón en el cielo. Quiero que le dé gusto al Señor, que un buen obrero y fiel llegó al cielo para estar con Él por toda la eternidad. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Agradecemos, Señor, porque en verdad nos has llenado de grandes bendiciones, Padre. Qué privilegio ser tus hijos. Qué privilegio poder ser